Muy buenas días, tardes y noches para ustedes nuevamente. Bienvenidos a este encuentro de participación, enseñanza y aprendizaje. Todos aprendemos en este encuentro y de esa manera enriquecemos nuestro conocimiento y nuestra vida. La psicología es vitalidad para los pacientes, para los clientes, para los consultantes, pero también para los profesionales. Si la llevamos como nuestro modelo de vida, ella indudablemente va a ser para nuestra alta satisfacción. Nuestras creencias pues van a participar de los modelos teóricos que elijamos para ello. Uno de los modelos que es el tercer modelo que aparece para nuestro estudio es el modelo de la psicología humanista y ha tenido, como todos, sus tiempos de altísima fama e importancia, y en otros momentos que aparecen otras teorías, pues entonces declinan su importancia. Forma parte de la vida, de las cosas que así son, suben y bajan y vuelven a subir y nosotros las tenemos en nuestra vida y hacemos de ella pues el modelo o la vivencia, la existencia importante a través de estos modelos. Entonces, el modelo humanista tiene como dos antecedentes importantes. El primer antecedente es o tres, uno, dos fuerzas psicológicas muy fuertes, muy opuestas, muy determinantes en el mundo científico, y que son el psicoanálisis y el conductismo, con una historia muy importante y con unas aplicaciones clínicas sobre la psicopatología, como lo veremos o lo han visto a través del psicoanálisis con su propia metodología y a través del conductismo con su propia metodología. Entonces eran dos fuerzas que tenían una oposición metodológica muy importante para poder absorber a muchos de los profesionales que intentaban acercarse al conocimiento de la mente vía directa, a través de lo que es el inconsciente, o vía indirecta, vamos a llamarlo así, pero directa al mismo tiempo, a través de la conducta. Entonces, pero también existe un cuerpo psicológico grande, muy grande, especialmente con las derivaciones del psicoanálisis. Muchos autores desertaron de las filas de Freud y crearon sus propias escuelas, muy importantes también. Adler es muy importante, quizás con menos peso ahora que antes, pero tiene su importancia en las escuelas psicológicas de su tiempo. El mismo Otto Rank, que también emigró de las filas directas del psicoanálisis por cualquiera de las circunstancias que podamos conocer. El mismo Jung, que fue un compañero en sus momentos para Freud, y cada uno de ellos fundó escuelas, el lacanismo, lacaniano, lo lacanismo o el lacaniano, que también formó otro modelo importante y que se sigue actualmente en los términos de la psicología del inconsciente. Bueno, y están muchos más. La Gestalt, está la Gestalt también. La Gestalt es de origen de siglo, con sus aportes muy importantes. Se recordará un poquito la estructura, el fondo y figura, la estructura, la forma, donde la Gestalt preconizaba la importancia de capturar la experiencia integral del sujeto, su vivencia, darle su comprensión, y también por la otra parte la necesidad que tenía el individuo de formar, de tener figura y fondo, o de hacer una percepción global de lo que es su experiencia, y formuló muchísimas leyes muy importantes para la psicología. Entonces, este cuerpo de psicólogos formaban parte también de los estudiosos de las nuevas tendencias filosóficas sobre el existencialismo que se venían desarrollando, partiendo de Soren Kierkegaard, que es el primer existencialista, con su planteamiento sobre la angustia y el encuentro final que hace con Dios para poder resolver esa angustia. El segundo, u otro de los tantos que fue muy famoso, fue Martin Heidegger. Fue muy inspirador para
para la corriente psicológica de Lacan. Martin Heidegger es esencial. Y también hay otro que se llama Brentano. Brentano es importante porque habla sobre la conciencia, la importancia de la conciencia, indudablemente de los actos subjetivos, y entonces habla de la psicología del acto, y lo que introduce es la presencia de la voluntad como ejercicio primero para la realización de la persona. Entonces, después aparece otro que se llama Husserl, que habla también sobre los aspectos subjetivos del ser humano y la propiedad de la experiencia como ente formante y de ella como búsqueda de significado. Entonces, estos planteamientos son muy importantes para la filosofía humanista porque de ellas se derivan otros que son igualmente constitutivos, son ideas que parten de la filosofía existencial, que sin embargo también existen en las psicologías. Todas las psicologías van a tratar de luchar o de conseguir pues los mismos aspectos que están encontrando a través del humanismo, solo que esta quizás los centra a todos y propone este modelo de principios filosóficos, ahora psicológicos, que van a guiar la presencia de lo que es el ser humano. Entonces, para 1962 aproximadamente, ya este club está armado y tiene cuerpo, y todos ellos están en función de los mismos principios que estamos mencionando. Y Martin Buber, o mejor, el primero fue Maslow, junto con Rollo May y otro autor que se llamaba Buller, crean la Sociedad Americana de Psicología Humanista. Este título se cambia en 1969 y lo dejan solamente como la Asociación de Psicología Humanista, y en 1977 ya este modelo es aceptado por la Asociación Americana de Psicología como el tercer modelo. Hay un autor que se llama Martin Buber que expresa muy bien las conceptualizaciones de que lo que es la psicología humanista, y Martin Buber le otorga el nombre de una tercera fuerza, en función, por supuesto, de este elemento reactivo, que sería como el tercer componente, el tercera base que tiene el humanismo, que es la visión de una psicología diferente a la psicología conductista, que plantea la psicología en función del comportamiento humano y con la omisión de los procesos subjetivos. Y está el psicoanálisis también, que es con origen biológico y psicológico a través de los instintos de vida y los instintos de muerte, con su proposición biológica y el determinismo del hombre, el mecanicismo de cada una de estas escuelas, que es todo ver a través de los movimientos, ejemplo inconsciente-consciente, o de las conductas operantes que se muestran en un momento determinado y cómo se pueden desplazar y sustituir. Bueno, entonces estos tres elementos filosóficos, el componente de teorías psicológicas existentes con la misma visión, y esta reactividad que siempre es característica de nosotros, oponernos, como la dialéctica que hemos conversado en algún momento, es la antítesis que formamos ante una anterior proposición, que indudablemente, cuando está bien concebida, pues lleva a resultados satisfactorios para ofrecer una conclusión. Bueno, entonces estos tres elementos vienen a ser lo que es la psicología humanista. Bugental, que es el primer presidente de la asociación, eso fue como en 1963, entonces, que es el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología Humanista, hace como una síntesis de lo que viene a ser la psicología humanista y cómo la considera. Entonces, el ser humano es más que la suma de sus partes. Ya esos postulados los habíamos escuchado antes, y en él convergen de una manera integral, de una manera holística, global, una configuración,
todas sus experiencias, sus virtudes, sus pensamientos, sus ideales, sus emociones y sus actos. Es una configuración, no es partes de él que se van a estudiar. Recuerden, en oposición sea al conductismo como a la psicoanálisis, no son partes lo que se estudia, sino la conjunción de todos esos elementos en una persona. Por lo tanto, entonces, el individuo, y aquí se mete con Martin Buber, el individuo vive en sociedad, está entrelazado en sociedad, busca interacción y los otros lo buscan a él para esa interacción. Por lo tanto, sus actos son sociales, son de interacción y le busca significado a esa interacción. Martin Buber expone eso un poquito más estrechamente como el encuentro del significado en el otro. Es la importancia en la relación que se le otorga a la otra persona, yo en el otro y el otro en mí. Y la importancia y la significación en las relaciones y en la existencia, en la subjetividad del otro para mí. Es una interacción permanente, es el yo en el otro y el tú en mí. Entonces, eso indudablemente, pues es importante para la confusión de los entes, de los componentes o de los entes que vienen a ser de lo que es el humanismo. Entonces, este ser humano está constituido por su positividad, por sus valores, por sus significados, por su creatividad, por su constructivismo, por su búsqueda de significado, que sería la autorrealización. Es encontrar al ser que se es, y este es el objetivo del humanismo, encontrar al ser que se es. Y de esto parte entonces, o se conceptualiza lo que viene a ser después el final, la autorrealización, que es la que plantea Maslow. Entonces, el conflicto personal es solo la desaveniencia de la subjetividad de este ser humano. Es decir, las incongruencias que puedan tener o el planteamiento de las diferencias entre uno y otro campo dentro de la subjetividad es lo que nos permite el conflicto. Por supuesto, entonces aparece Abraham Maslow, ¿no? con su importancia de lo que es las teorías de la motivación. Eso es importante tenerla siempre en cuenta, es muy importante. Le voy a explicar por qué. Ahorita con todos estos acontecimientos que han sucedido, en mi caso, soy un psicólogo comunitario, pues tuve que ir muchas veces al terminal y tuve que ir muchas veces a San Antonio a hacer el pregón de nuestras enseñanzas psicológicas a las personas y tuvimos la oportunidad de constatar la evidencia o no, ya les queda a ustedes poder hacerlo algún momento, de lo que son las teorías de la motivación, que recuerdo son tres. Una era la motivación de Maslow, con la jerarquía de las necesidades. La necesidad. En Maslow hay dos necesidades. Las necesidades de exigencia, vamos a llamarlo de esa manera, y las otras necesidades de las que son de la autorrealización. Entonces, en las necesidades de exigencia o deficitarias, pues están el hambre y el sexo. Y en el segundo grupo de necesidades, pues están entonces el crecimiento, la protección, el amor y la autoestima y la autorrealización. Entonces, en esta última necesidad, la autorrealización, lo que nos quiere decir es que el hombre busca un significado y está dentro de sus potencialidades. Si están arropadas estas potencialidades, está en sus potencialidades llegar a la autorrealización. Por lo tanto, los métodos terapéuticos lo que llevan de común es llevar al hombre al encuentro del significado de sí, que él llegue a ser lo que él es, más o menos un abstracto, pero eso tiene también su conceptualización. Y por lo tanto, entonces, aparece un señor que se llama Carl Rogers. El primer planteamiento indudablemente es el hombre debe llegar a ser lo que es. El conflicto personal lo que hace es inhibir esas potencialidades que van a ser progresivamente desarrolladas a través
de una de las operaciones importantes, como es la del terapeuta. Y aquí está el segundo módulo y el segundo nódulo de importancia en la psicoterapia humanista. Es que Carl Rogers propone en su terapia centrada al cliente, que es el nombre que se le da a la persona que asiste a la consulta, porque se le quita el nombre de paciente, que responde más a las clasificaciones nosográficas y a la medicina, donde la persona espera las acciones del médico, mientras que el cliente ya es una persona activa, que va en busca de un fin y de un objetivo. Entonces, en esta psicoterapia centrada en el cliente, Carl Rogers propone algunos propósitos que se deben cumplir. El primero es, debe haber un contacto entre el psicoterapeuta y el cliente. Debe ser un acercamiento inicial indudablemente. El segundo es que el cliente debe presentar una condición de vulnerabilidad o de necesidad o de ansiedad para que pueda sentirse en la motivación de venir a la consulta. Y por supuesto debe tener la voluntad para poder participar en esta conducta. Ya con eso estamos como en la expresión de la filosofía del acto, es decir, la voluntad de su conciencia para ejercer su acto. Entonces, esto es importante. La tercera condición es que por parte del terapeuta debe haber una condición que él llamó la empatía, que es la capacidad que tiene el terapeuta para poder estar ensimismado o concentrado y aceptante de lo que es la condición del cliente, de tal manera que pueda vivir con él, hacerse uno, hacerse con él y sentir esa experiencia. Y sintiendo esa experiencia, no someterla a juicio nosográfico para una clasificación de las enfermedades mentales, ahora trastornos, ni no valorizarlo, sino escucharlo y aceptar su sufrimiento, aceptar sus quejas, sus reclamos contra él, si es posible, de tal manera que pueda colocarse y sentirse dentro del cliente y de esa manera poderlo entender y a compartir en esos diálogos la luz, vamos a llamarlo así, el obtener algunas posibilidades de razonando con él o hablando con él en el diálogo, entonces poderle ofrecer en algunos momentos preguntas u opciones, no consejos, sino hablar. Mira, y yo pienso esto, ¿y qué pasaría si yo pienso esto? Entonces, en ese diálogo y en esos cuestionamientos sencillos, poder permitir que la experiencia converja, la experiencia disonante converja y entonces la persona pueda elaborar su propia conclusión. Para esto, en otra de las condiciones, se plantea la importancia de que el psicoterapeuta esté en sus mejores condiciones, es decir, íntegro, para poder entender, es decir, no un terapeuta conflictuado con sus propios rollos que le va a impedir colocarle sus rollos, como ya lo sabemos, al cliente y de esa manera le va a entorpecer, sino sentirse internamente congruente de tal manera que pueda escuchar los planteamientos y ayudarlo a que esta persona salga adelante. Esta es la función de él. Habiendo considerado estos aspectos para ambas proposiciones de la relación terapéutica, es donde se va a conseguir que el cliente pueda entender que el terapeuta está en condiciones de poder comprender su experiencia. Si esto se da, entonces es posible que la relación terapéutica fluya y de esa manera nosotros podemos ayudar a la congruencia del cliente. Estas son las consideraciones que nos plantea el amigo Carl Rogers. Entonces, este modelo en verdad es importante, nos enseñó a muchos de lo que lo estudiamos cuando yo era estudiante como ustedes, pues a Rogers tuve que leerme todas las obras de Rogers, como me leí también las del conductismo, porque eran escuelas que estaban en boga. La psicoanálisis menos, por otras razones propias
de lo psicoanálisis, pero estas consideraciones de la psicología humanista, la psicología del grupo, de grupo humanista o de grupo tipo Gestalt, entonces eran importantes para nosotros y las debíamos estudiar. Así que Carl Rogers nos enseñó desde ese momento la importancia de nosotros, en términos del psicoanálisis también, tener nuestra propia congruencia, es decir, la minimización al máximo de los conflictos personales. Por eso muchas veces ustedes escucharán a muchos de los colegas como a mí la importancia de acceder a los servicios de psicología para que uno, desahogando todos los problemas, cuando venga a la consulta esté en la mejor condición para ofrecer el tratamiento. Si nosotros no tenemos esa condición, la otra persona lo va a observar bajo la vía de la observación directa de nuestro malestar o nuestra incomodidad, y entonces no van a aceptar o van a rechazar nuestra ayuda. Por lo tanto, estas condiciones son importantes. El conflicto psíquico es, por ende, es propio, es una desaveniencia de las subjetividades y como tal debe ser planteado. A diferencia de la escuela psicoanalítica y la escuela psiquiátrica, donde se anexa a la sintomatología, pues los correspondientes signos para hacer el diagnóstico de enfermedad mental. Aquí eso no existe. Aquí lo que puede existir es una desaveniencia, una anomalía a nivel de las experiencias del sujeto que le produce una incongruencia, un desequilibrio, una ansiedad, y eso hace entonces que se presente el sufrimiento. Estas son las visiones importantes de lo que viene a ser el humanismo. Hay muchos psicólogos, hay uno que se llama José Luis Martorell, creo que se llama así, y tiene el esfuerzo de ir buscando la comunión de muchas de las escuelas psicológicas y las integra al humanismo bajo la misma visión filosófica, la contemplación de la subjetividad y el aprovechamiento de la experiencia que tiene cada sujeto, la revalorización, la búsqueda de significado, la autorrealización, ¿ve? Como expresión de todas las características posesivas pertenecientes al ser humano, potenciales a lograr, y que con la aproximación terapéutica, entonces estos conflictos van a desaparecer y la potencialidad se va a convertir en una realidad para que el individuo llegue a ser lo que es. Y esto es importante. Entonces, hay muchas escuelas. A mí me llama la atención una que es la de la logoterapia. La logoterapia es una expresión ideada por Viktor Frankl, quien fue un psicólogo que pasó por las cárceles, por los cubículos en Alemania, en las cárceles alemanas para los aliados, para los judíos, igualmente para los aliados. Para los judíos, donde él encontró como la razón de ser para su vida, encontró el significado de su vida, y él lo propone como la manera en que se pudo reafirmar su fuerza para contener todos los desagrados y las agresiones y poder salir airoso. A este modelo terapéutico él lo llamó logoterapia. Entonces, y el centro de él es el encuentro del significado para el individuo, a través, por supuesto, de los diálogos que pueden trabajar. Bueno, esto es esencial. Igual, hay un autor que se llamaba Jacobo Moreno, que hacía el psicodrama. También en los tiempos míos, ya son bastantes, entonces nosotros hacíamos el psicodrama y usábamos los roles, a lo mejor opuestos a nuestros dolores, algunas veces con propios dolores, para que a través de esa expresión y sentimiento propio en relación a los otros actores que podían, por ejemplo, si yo soy el hijo sufrido, amordazado y castigado por mis padres, en encontrarme con unos padres castigadores, por ejemplo, o al contrario, con unos padres muy buenos que permitían la reacción de todos mis sentimientos, y esto nos da mejoría. Es igual que las terapias de grupo.
¿Ve? O sea, nosotros tenemos las terapias individuales y las terapias de grupo. Entonces, en las terapias individuales el enfoque, pues indudablemente es monopersonal. Pero en las terapias de grupo el enfoque es social y tenemos participación social y nos vamos a identificar con muchos de los problemas y encontraremos solución en todos los diálogos que establezcamos a través de las técnicas que nos puedan ofrecer. Bueno, entonces el psicodrama es una técnica de grupo y nos ayudaba muchísimo en poder expresar los conflictos. Bueno, también la Gestalt, tenemos las técnicas de la Gestalt también se usan y todas dentro de este campo del humanismo, porque lo que se nos busca es la presencia de los factores de significado, de los factores positivos en potencia que se puedan realizar a través de la exploración de la psicoterapia. En apariencia es simple, la psicoterapia humanista es un poquito compleja, no es tan fácil, se necesita, igual que todas, pues una preparación, una capacidad interna de espera, porque tenemos que escuchar a las personas y algunas pues carecen de lenguaje con mucha facilidad y ahí es donde están los problemas, pero podemos tener excelentes resultados. Creo, a mi juicio, que con todas las psicoterapias tenemos excelentes resultados. Por eso las preferencias y la excelente preparación que debemos tener en cada uno de los modelos que nosotros usemos. Para 1999 aparece un nuevo tipo de psicología que se le llama la psicología positivista. Bueno, la esencia de esta psicología es el tomar los aspectos positivos que tiene la persona para de esa manera fortalecerlos y ejecutarlos. Y a través de ellos entonces se van a ir encontrando las experiencias positivas para cada una de las personas que lo empiezan a practicar. Bueno, esos dos modelos se llegarán a los estudios como normal y como aspiración, pues muchos de estos modelos son científicos en términos de que siguen los patrones de la cuantificación experimental para demostrar sus postulados. Otros son menos científicos en cuanto que carecen de esa cuantificación, se les hace mucho más difícil la cuantificación, entonces no llegan a la categoría de científicos. Recuérdense de Wilke, que plantea pues un acercamiento totalmente diferente al de las ciencias cuantitativas para nosotros poder determinar otro tipo de ciencia. Bueno, esto es esencial para nosotros. Nosotros seguiremos, nos queda pendiente por acá las técnicas de tratamiento, que es donde vamos a observar. Por esto es importante, apréndanse la teoría. Tienen que aprendérsela al dedillo, porque cuando tengan la práctica terapéutica, ella se les va a venir. Si usted la domina bien, ella inmediatamente se hace presente y usted sigue a través de las conversaciones que estableces con su cliente, qué está pasando, ¿ven? Y cómo la teoría te ayuda a mantener activo su pensamiento y poder conversar. Bueno, de esta manera les muestro el modelo humanístico. Básicamente tiene dos proposiciones. La primera es el encuentro y la búsqueda y el encuentro con la autorrealización a través indudablemente de la potencialidad y expresión de los elementos positivos, libertad, dignidad, creatividad del hombre y en función de una técnica terapéutica que partiendo de los valores o de las características deseables que tenga el terapeuta, entonces nos va a permitir el encuentro con un cliente que va a facilitar su conversación y a través de estas características receptivas del terapeuta, él podrá llegar a su transformación hacia la autorrealización. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.